Estamos al aire. Bienvenida, querida gente. Hoy nos acompaña la escritora y periodista caleña Mariela Ibarra. Y nos trae 2 escritos de su cosecha, un cuento y una crónica. Esperamos lo disfruten. Escuchemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero quería agradecerle a Edwin por haberme invitado, haber abierto este espacio y pues por haberse interesado en mi obra y pues ayudarme también a la difusión de la misma. Me presento, mi nombre es Mariela Ibarra, yo soy una escritora caleña, soy escritora tanto de ficción y no ficción. Por un lado me encanta el periodismo, principalmente la crónica y también la noticia. Hago análisis de noticias y ensayos, que pues es algo en lo que tengo mucha fortaleza, sobre todo desde el campo investigativo, pero también me encanta la literatura, entonces escribo principalmente cuento. Últimamente he estado haciendo un poco de incursión en novela, pero bueno, hacer novela es un poco más difícil de lo que uno pensaría. Entonces espero que lo disfruten. Este es uno de mis cuentos favoritos, creo que es uno de los que tengo mejor logrados. Les cuento un poco sobre mí. Yo trabajo como parte de los creadores de contenido. Me enfoco en generar contenido para internet, principalmente para blogs. Actualmente soy editora de una revista digital que se llama Crash, por si de pronto están interesados en verla. El enlace es crash.com.co. Y bueno, estamos tratando de hacer un aporte desde lo narrativo, desde lo periodístico y desde lo gráfico. Entonces, bueno, si de pronto les gusta mi obra, ahí pueden ver bastante contenido que he ido generando. Y nos estaremos viendo en este espacio. Muchísimas gracias, Edwin, por invitarme y que ustedes pues tengan un feliz día, vida y demás. ¡Chao! Cuentos. Mango y vainilla. Por Mariela Ibarra. Marta perdió la virginidad a los 16 en brazos de uno de esos patanes de los que su mamá tanto le advirtió. Fue rápido, doloroso y excitante. Se despidió del tipo haciendo un gesto con la mano, que luego se llevó a la nariz para sentir nuevamente ese olor a macho. A los 17 escribía en un calendario el nombre de los hombres con los que se acostaba. Si era un amante nuevo, marcaba el día con un lapicero verde. Si era uno antiguo, usaba rojo. Cuando cumplió 20 años, se había acostado con tantos hombres que sus calendarios parecían un festival navideño. No era especialmente hermosa. Tenía esa clase de belleza que le permitía perderse en una multitud, pero que le robaba el aliento a quien la mirara detenidamente. A pesar de ser una adulta, había conservado un porte de adolescente que en ocasiones la hacía lucir irresistible y otras desvalida. Una flaca apretadita, le habían dicho alguna vez.
No tuvo relaciones especialmente cercanas con mujeres hasta que se inició en prácticas lesbianas, más o menos a los 26. Fue entonces cuando conoció a Clara, quien se volvió el centro de su universo. Juntas iban al mercadito saludable, a clases de emprendimiento y a talleres de conexión femenina. Leían pasajes del manifiesto Scum, se bañaban en aceites de mango y vainilla, y el sexo dejó de ser para Marta una actividad netamente lúdica para convertirse en un acto de autodescubrimiento. Clara era una amante atenta, pero brusca. Le metía los dedos en gancho o candado mientras le daba un apretón firme en los senos y le invadía la boca con la lengua, lo que le provocaba a Marta orgasmos explosivos. A pesar de esto, vivir con Clara era como estar en un terremoto. Cuando te dabas cuenta de lo que pasaba, ya tenías las paredes encima. En una ocasión, le dejó de hablar a Marta 3 días porque no se comió una arepa que le había guardado. En otra, la emprendió contra un vecino porque les abría la puerta descamisado cuando alguna de ellas iba a pedirle algo. Pero siempre, después de esos ataques, regresaba más dócil, cariñosa y cálida. Excepto en la cama, donde seguía siendo una bestia. Sostenían la casa a duras penas, con el trabajo de Clara como secretaria y el de Marta redactando artículos para una revista especializada. A pesar de esto, el dinero nunca fue una causal de discusión, aunque el temperamento variante de Clara era algo que no podía ignorarse. Clara se fue una noche después de una discusión sobre un portavasos. Marta había dejado un vaso húmedo sobre la mesita de girasoles recién pintados de Clara. El daño no era grave, pero a Clara le pareció un acto de tal desconsideración que la llevó a un ataque de ira de esos que hacen azotar puertas, vajillas y muebles. Marta nunca entendió la naturaleza de ese arranque al que uno de sus amigos diagnosticó, para furia de esta, como falta de pene. Esperó el regreso de Clara con paciencia, recordando los besos en la mañana, su olor a fruta y galletas, sus arranques de celos, las llamadas en todo momento y en general todos esos actos de dependencia que la gente usualmente confunde con amor. Pasados 4 meses, Marta entendió que Clara no volvería y empezó ese lento proceso de intentar olvidarla. Se refugió en la noche como una condenada, evitando los momentos a solas. Así le representaran una mala compañía. Mucha rumba, mucho trago, muchas drogas, pero en especial, mucha gente. Decenas de personas desfilaban todas las semanas por el apartamento de Marta. Amigos suyos, de los del alma, no tan amigos también. Los amigos de los amigos eran igual de bienvenidos. Sin embargo, una vez se iba el último visitante, lavaba el ron de la taza de Clara, colgaba la chaqueta en el closet de Clara y se acostaba a dormir en la cama que Clara compró para las 2 y sobre la que lidiaban jornadas enteras de pleno placer animal. El único espacio no invadido por la fina, sutil presencia de ella estaba en sus sueños, y a veces estos la traicionaban. Fue entonces cuando conoció a Dionisio, y nuevamente se revolucionó su mundo. Se lo cruzó en un taller de guitarra, y primero la engatusó esa gracia de bailarina con la que pasaba los dedos gruesos y arrugados por las cuerdas. Él le llevaba más de 20 años, y eso era algo que la inquietaba. Aún así, lo que más le gustó fue que Dionisio no la abordaba con deseo, sino con una actitud protectora que, para su sorpresa, le resultó irresistible. Lo sorprendió con un beso en una noche de lluvia, mientras la acompañaba a tomar transporte. La primera vez que intentaron acostarse, ella rompió en llanto en cuanto le besó los senos. Él la contempló en silencio, y cuando consideró apropiado,
la acercó a su pecho desnudo, repleto de pelos blancos. A las pocas semanas ya vivían juntos. La vida con Dionisio era cómoda, fácil, sin sobresaltos. Una vida reposada que le permitía largos momentos de ocio empleados en su recién descubierta pasión por el dibujo y la fotografía. Más importante aún, lejos del tortuoso recuerdo de Clara. A pesar de esto, algo la inquietaba, y ya después del primer año estaba llegando a un límite. Dionisio era malo en la cama. Tiraba como un ratón. Al respirar, emitía una especie de silbido. Su sudor olía a caballo. Y aunque en este caso podría ser algo afortunado, duraba poco. Alguna vez Marta conoció a la ex esposa de Dionisio, con quien, a pesar de no tener hijos, conservaba una buena amistad. Ellos realmente eran el uno para el otro. Inteligentes, atractivos y con esa manera de seducir que solo demuestra a alguien seguro de lo que tiene. Marta nunca entendió los motivos de su separación, pero estaba segura que el desempeño sexual de Dionisio tenía mucho que ver. Su insatisfacción era una molestia que no compartía con nadie. Si bien en la cama la cosa era de pesadilla, Dionisio era un esposo afectuoso, cálido y buen conversador. Marta pensaba que la única queja que tenía de él era insignificante, pero cobraba cada vez más fuerza. Posiblemente por eso, devoraba con pasión a Anaïsnin. Le parecía en especial atractivo ese pobre varón que terminaba víctima de su monstruoso deseo, aunque ahora pasaba por el mejor momento de su etapa Bukowski. Esa noche en especial, la cosa pintaba bien. Dionisio no llegaría sino hasta la mañana, y después de leer La rudeza candente de Bukowski, no estaba de humor para fingir un orgasmo. Cerró el libro entrada la madrugada y se tendió boca arriba, concentrándose en la lámpara de techo que ya había memorizado. A esa hora, la lámpara tomaba un aire mítico que de día no alcanzaba a percibir. Al fondo, el reloj anunciaba a campanazos cada hora que el insomnio no le permitía dormir. Afuera el viento barría las hojas muertas de un viejo ficus colándose por la ventana abierta y refrescando la habitación. Sudaba bajo las sábanas, pero no quería desprenderse de ellas. El insomnio sin cobija siempre le ha parecido el peor. Escuchó que algo cayó al suelo desde la ventana, algo grande. Se sentó de golpe y vaciló en prender la luz. Afuera podía escuchar el ruido de las hojas, adentro el reloj. Nada más. Cuando estiró la mano para alcanzar el interruptor, vio una sombra que pasó rápido detrás de ella. Saltó de la cama y se percató que se había asustado con su propia sombra. Encendió la lámpara y le dio una mirada a la habitación. Nada. Apagó la luz nuevamente y se sumió otra vez en esa pesadilla de los que no pueden dormir. Fue entonces cuando escuchó el primer paso, uno firme y pesado, como de animal grande. Luego otro y otro. El sonido se hacía más cercano, lento. Avanzaba con cautela, esquivando la mesita, la biblioteca, y a medida que se acercaba, le subía un escalofrío que nacía en las rodillas y le llegaba hasta la sien. Cuando los pasos se detuvieron, no quiso mirar. Apretó los párpados para no enfrentarse a ese extraño que se encontraba parado al lado de su cama. Un aire caliente le golpeó la cara desde arriba. Abrió los ojos por reflejo y se percató con alivio que no había nadie. El calor se había hecho insoportable. La cobija y la ropa, pegadas por el sudor, empezaban a lastimarle la piel. Algo se movió a su lado y vio cómo el colchón se hundía, como cediendo ante el peso de un cuerpo que no podía ver. Escuchó un gemido, largo, bajito, casi parecía un lamento. Provenía de un lugar cercano a su pecho
e iba ganando intensidad. Algo que nunca había escuchado, algo animal. Sintió una presión en el pecho y su reflejo fue gritar, pero la voz se le quedó estancada y solo pudo lanzar un ligero aullido. Quería moverse, pero la fuerza que le oprimía el pecho la dejó sin respiración. Sintió un cosquilleo en la rodilla, como si un insecto caminara sobre ella, y la cobija se enrolló, dejando al descubierto el cuello, brillante de sudor. Una mueca de horror se apoderó de su rostro cuando empezó a sentir que algo tosco y grande le acariciaba el cuello. La falta de oxígeno la tenía al borde del desmayo, pero cuando estaba a punto de perder el sentido, la presión cedió un poco, permitiéndole tomar aire. Entonces escuchó que algo aspiraba y ella se sintió exhausta, también más indefensa. Algo como dedos se enredaron en su cabello y le tocaron la cara. Uno se posó en sus labios y pudo sentir un olor inmundo. Luego sintió los dedos en el cuello, los hombros, para finalmente juguetear con el arco que forman en la clavícula sus senos. La presión se liberó. Marta aspiró de nuevo y antes que pudiera recuperarse, sintió que algo agarró sus senos con violencia. Ella permaneció inmóvil, aterrada, pero entre más asustada, más excitada se sentía. La mano se abrió camino hasta el vientre y unas garras gruesas se clavaron en sus costillas. Marta dejó escapar un gemido y esa cosa aprovechó para presionar más el pecho. Cerró los ojos y el encuentro entre sus párpados fue húmedo, casi tanto como la humedad que crecía entre sus piernas. La bestia rugía mientras ella esperaba, con cierta ansiedad, la primera embestida. La mano bajó hasta su pubis y se abrió espacio entre los labios, viscosos y cálidos. Los dedos jugaron, presionando su clítoris hasta dejarla al borde del orgasmo. Pero cuando estaba a punto de estallar, abandonaron la presión y le hicieron una caricia fuerte como un gancho que incluía las yemas y la palma. Un nuevo gemido escapó de sus labios y en el fondo de este, un nombre, Clara. Las cosquillas empezaron con un orgasmo que se tornó espasmódico mientras sentía cómo iban entrando 1, 2, 3 dedos. Los rugidos de la bestia terminaron confundiéndose con sus gemidos, que para ese momento eran una mezcla de gritos y llanto. Recuperó el aliento y se percató de que ya no se sentía aprisionada. Se sentó y comprobó la humedad que escurría entre sus tangas. Caminó hacia la ventana para tomar un poco de aire y un rayo iluminó brevemente la estancia. En el vidrio de la ventana vio el reflejo de su rostro, deformado con un gesto morboso, y en la profunda oscuridad de la mirada de esa bestia identificó el sutil aroma a mango y vainilla de Clara. Crónicas. La ansiedad con la que se fuma. Por Mariela Ibarra Piedrahita. A las 9 de la noche acostó a sus hijos y el deseo la arrojó al camino. No le importó dejarlos solos, ni el dolor en la columna por una enfermedad autoinmune que se le manifestaba en cojera. Tampoco la oscuridad viva que parecía aguardar a que todo fuese creado.
mucho menos la amenaza del marido de romperle la jeta si le sentía olor a cigarrillo. Era una caminada de por lo menos 2 horas a través de la trocha de 4 kilómetros que conecta al barrio San Martín, en la periferia, con el centro de Puerto Asís, Putumayo. Durante el día, el trayecto se recorre en media hora. En la noche, durante el año 2003, cuando la oscuridad, por falta de alumbrado público, se tomaba el pueblo, reinaban formas de terror que obligaban a ir más despacio, alerta a cualquier movimiento en el monte o al sonido de un motor rompiendo la noche con sus ronquidos. Sol Ángel avanzaba a buen ritmo a pesar de la cojera. Permanecía alerta, con las piernas impulsadas por el deseo de un cigarrillo, atravesado en la garganta como una nueva sed. El calor húmedo se le pegaba a la piel, que brillaba con la luz de la luna, resaltando su raza buena. La selva la envolvía con sus olores y le escupía un aliento cálido, mitigando así la ansiedad salvaje. La selva no la asustaba, la oscuridad tampoco. Las conocía bien. Había pasado media vida en el campo. Conocía de sobra esas formas que en la ciudad generan terror y por las que ella sentía respeto. El verde le cedió espacio a las casas de madera y a una que otra de cemento cuando llegó a Hong Kong, un muelle que durante años había sido el principal punto de embarque de víveres, animales y coca. El tropel de ruidos y gente en este muelle hizo que, en tiempos de la bonanza cocalera, se lo llamara como su homónimo chino. Sin embargo, esa noche se encontraba en silencio. El transporte acuático en la noche estuvo restringido durante la primera década del 2000, cuando el control del río Putumayo lo ejercían las FARC a sangre y fuego. Sol Ángel llegó al centro de Puerto Asís pasadas las 11, cuando el comercio ya estaba cerrado. Los caballos andaban a sus anchas, destripando la basura que en la ciudad escarbaban los perros. El parque permanecía silencioso, y ni los mochileros, agolpados en un centenar de nidos en las copas de los árboles, daban cuenta de su reputación de vecinos escandalosos. Cuando pasó por la calle angosta, estaba desierta, salvo unas putas que esperaban en las puertas de los burdeles a que los campesinos tuvieran buena hoja, expresión usada por los campesinos del Putumayo cuando habían tenido un cultivo abundante de hoja de coca. En tiempos de la bonanza cocalera, a inicios de los años 90, unos 16 años antes de esa noche, hubiese encontrado un desfile de mujeres y hombres que disfrutaban de una riqueza que nunca soñaron, conseguida por la alianza entre campesinos, narcos y guerrilleros, que combatían entre las sábanas la guerra que aún no se libraba en el campo. Pero la alianza, frágil como todo lo malo, se había roto hacía mucho, y el pueblo se desangraba entre fronteras y toques de queda impuestos por el ejército, guerrilleros, narcos y paras. Sol Ángel llegó a La Dorada, la licorera que había sido tantas veces el templo de su deseo, y pidió con efusividad 3 cigarrillos. Casi olvida la menta, que sabía, no engañaría al marido, quien a esa hora cubría el turno como portero de la discoteca, y emprendió el camino de vuelta a casa. El dolor en la espalda era punzante y le aumentó la cojera, así que tuvo que ir más despacio. Sin embargo, el dolor fue desplazado por la ansiedad de saberse transitando en el horario prohibido, sin que su marido supiera y sin saber con quién se encontraría. Se llevó el primer cigarrillo a los labios y aspiró el veneno. El humo descendió como una cascada y asfixió esa sed monstruosa que saciaba en cada exhalada humeante. Su ansiedad, como a veces el deseo, se fue degradando a simple paranoia. ¿Qué le haría el marido? ¿Llegaría a matarla? Dicen que el primer muerto es el que más duele, y él ya había matado, aunque en defensa propia. Además permanecía atenta al sonido de las motos. Había otros a los que temerles. Y si le daban a escoger entre esos o el esposo, se arrojaría a los brazos del segundo, porque al menos con él sabía lo que le esperaba. A las 2 de la mañana llegó al puente del Singuilla, cuando el calor le había dado paso a un frío refrescante.
Ya estaba cerca a su casa. Sonreía creyendo que su travesura quedaría impune. Entonces escuchó la moto y el miedo se le aferró a la garganta como antes lo hizo el deseo. No sabía quiénes eran, pero sabía qué eran. En el Puerto Asís de inicios del milenio, el horror se dramatizó en los campos y en las calles con el ruido y la fuerza de las motosierras. Y las motos no eran un buen augurio, especialmente en la noche. Vio a dos tipos que se le vinieron de frente en una moto. Se cubrió con la sangre de Cristo para que no fueran quienes pensaba. La sangre de la deidad huyó ante el reflejo niquelado del arma del parrillero. Cuando los tuvo cerca, la detuvo el frío, pero no el interno. Era el frío del metal contra la frente. Una voz sin rostro preguntó qué hacía a esa hora. Ella seguía congelada. ¿Se quiere morir? ¿Se quiere morir? A lo que siguieron una sarta de ofensas que, si reflejaran el verdadero oficio de Solángel, sería de sobra la puta más exitosa de la calle angosta. El tipo seguía golpeándola con el cañón, y Solángel, erizada ante el sonido del metal contra su frente, solo podía desear una muerte rápida y misericordiosa. Prefería eso en lugar de esa sevicia al matar con la que los paramilitares habían ganado fama. Ella quiso decir algo, argumentar, suplicar, gritar, pero el miedo le robó la voz y se le habría escurrido por las piernas de no tener una vejiga resistente. Balbuceó algo que ni ella entendió, y esos se rieron de la negra grande y asustada. «Bueno, ¿y qué hacemos con esta hijueputa?», recuerda Solángel que preguntó uno. La pausa fue breve, pero ella esperó la respuesta con la ansiedad con la que había esperado fumar. Alcanzó incluso a imaginarse su cadáver. «Mínimo esta perra tiene hijos», fue lo último que le escuchó decir antes de que el parrillero la empujara del puente. Solángel rodó varios metros por el borde de la pendiente y fue a dar a la quebrada. Los escuchó alejarse en medio de carcajadas y esperó incluso después de que el ruido del motor se perdió entre el canto de las ranas. Cuando subió, estaba mojada, revolcada y sin el último de sus tesoros, pero viva para contarlo. Ese año, en 2003, 273 personas en el Putumayo no lo contaron, 96 en Puerto Asís. Llegó a su casa hecha miedo y llanto. Juró no volver a fumar, promesa que no cumpliría hasta que la enfermedad la llevó a una invalidez de la que se sobrepuso por la dedicación de sus hijos. Se encontró mientras reunía la fuerza para entrar a la casa con un vecino y en la charla amable encontró amparo. El marido llegó al rato, mientras Solángel soltaba el miedo con los dados del parqués. Miró a ese hombre grande, bello a sus ojos, y esperó que el primer golpe le cayera como un rayo. Pero él permaneció inmóvil. «¿Ya se despierta a esta hora?» «Nos pusimos a jugar y se nos pasó el tiempo». Su voz le sonó tan tranquila que alcanzó a sorprenderla. Había ganado una nueva fuerza. «Camine a dormir. Mañana hablamos». Se acostó sabiendo que al otro día seguiría la guerra, esta vez en su casa. Agosto 8, 2018. Solángel, nombre ficticio. El nombre verdadero fue cambiado para proteger la identidad de la fuente. Y así hemos llegado al final de otro podcast de Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Feliz vida!